llevábamos en vivo lo que estaba sucediendo en Londres, porque no baja la tensión entre Ecuador y el Reino Unido a raíz del caso Assange. El asilo diplomático otorgado por el país sudamericano al fundador de Wikileaks ha generado una ola de reacciones y un conflicto diplomático entre ambos países. Para conversar de este tema estamos con el analista internacional del Instituto de Asuntos Públicos, Jaime Baeza. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias. Sobre todo gracias. tomando en cuenta la hora, 8 de la mañana, un día domingo. Todo sea por la Universidad de Chile, que varios académicos venimos con cierta frecuencia. Exacto. Pero queremos un poco comentar, porque hace pocos instantes habló el juez Garzón, quien defiende a Julian Assange, y me gustaría que tú me comentaras qué te parece. ¿Era algo esperado lo que él plantea, que van a seguir exigiendo condiciones? Señalan que no están las garantías para que él pueda ser sometido a un proceso en Suecia, y particularmente nuevamente apelan a pedir este salvoconducto a Gran Bretaña para que se pueda asilar en Ecuador. Mira, aquí hay una cuestión de fondo, más allá de los tecnicismos que puedan haber del derecho internacional público, hay un elemento político. Y ese elemento político, que a mí me interesa en particular, es que en el fondo lo que he dicho es negociemos. Wikileaks ya ha dicho ayer, miren, bueno, si Suecia es tan garantista como dicen, y si Suecia es capaz de convencer a todos de que no va a extraditar a un tercer país a Assange, se puede conversar. Y eso también es lo que está de fondo, más allá de las declaraciones rimbombantes de uno u otro en la materia. Yo creo que es una negociación política, más que jurídica, que va a ser bastante larga. En el fondo, para dejar relativamente contentos en un subóptimo a todos. Si comparamos las declaraciones que venían desde sectores del ALBA, mucho más que desde Ecuador, sabemos de dónde viene eso, en los días anteriores, el lenguaje era mucho más agresivo que lo que la declaración del ALBA de ayer. Incluso la declaración del presidente Correa bajaron de tono. Incluso yo ni siquiera estoy tan de acuerdo, o no necesariamente estoy de acuerdo con lo que el señor Assange hizo, pero tiene que haber garantías de un debido proceso. Y eso es lo que se está discutiendo en estos momentos, y tiene un contenido mucho más de negociación diplomática que puramente un mar de tecnicismo jurídico. Ahora, hay algunas experiencias que hablan que efectivamente en otros casos Suecia ha extraditado a otras personas a Estados Unidos. Por eso te lo pregunto, ¿es efectivo que Suecia sea garantista en ese punto? ¿Se puede estar sometido a un debido proceso Julian Assange en ese país? A ver, no sé de esos casos en que haya habido extradición. Soy cientista político y no experto en derecho internacional público. Lo que sí te puedo decir desde la ciencia política y de las relaciones internacionales, que existe un acuerdo europeo de no extraditar a nadie a un tercer país donde se pudiese aplicar la pena de muerte por los delitos con los cuales una persona sería convicta. Eventualmente, posiblemente, en un caso muy extremo, este sería el caso. Y por lo tanto Suecia no lo haría. En general nadie podría cuestionar el récord de derechos humanos de Suecia. Es difícil hacerlo. Ahora, que hayan ocurrido esos casos, por cierto, es muy probable, pero Estados Unidos tampoco es por más que haya ocurrido todo lo que ha ocurrido con Guantánamo y otros, Estados Unidos tampoco es la nación donde haya menos garantías para un acusado y su legítima defensa. Es verdad que Bush echó a perder el récord, pero Estados Unidos tiene un récord de garantías jurídicas que tal vez muchas veces contaminado por la discusión política o por la discusión ideológica se olvida, pero que existe. Jaime, otro punto que ha estado en el análisis es finalmente la postura que deben adoptar o no otros países de la región, tomando en cuenta este emplazamiento que hace un poco Ecuador de decir, tengamos una postura común, no nos veamos acá como países que fuimos colonizados. En ese sentido, ¿qué te parece a ti todo este tipo de reuniones? ¿Es correcto o no? ¿Están en un camino que tiene que ver con las pretensiones de Ecuador? Porque también muchos plantean que esta es una estrategia de Rafael Correa para un poco desviar la problemática interna que hay en su país. Bueno,
hay que separar dos elementos. La primera, el hecho objetivo es que el señor Sánchez entró en la embajada de Ecuador. No es que el presidente Correa lo estuviese llamando, oiga maestro, métase aquí. Pero había habido una conversación previa donde ya le habían manifestado que podían que estaban dispuestos asilarlo. Que estaban dispuestos a. Eso es verdad. Pero el señor Sánchez podría haber dispuesto a entrar a otro lugar. ¿Y por qué Ecuador, aparte de esta conversación, obviamente acá hay una estrategia detrás? O sea, sabía que finalmente le podían dar este asilo diplomático. Sí, pero porque los países americanos tienen una definición y aplicación del asilo diplomático que es distinto al caso europeo. Naciones Unidas no lo considera un refugiado político. Exacto. Eso es un punto también que no hay que olvidar. Ahora, eso por un lado. Pero lo segundo, el Reino Unido también podría decir, bueno, es que tenemos que sumar fuerzas con la Unión Europea, más en estos momentos de crisis, se da esta situación, yo tengo que ayudar a Suecia, tengo que ayudar al sistema europeo, no solo en términos jurídicos, sino en términos políticos, a fortalecerse. Podría alguien decir lo mismo. Sin embargo, creo que es importante reunirse. Creo que Ecuador tiene el derecho no solo a pedir el consejo y el apoyo, sino también la visión del resto de los países de la región, tanto en el UNASUR como la OEA, como en su propia organización regional que ellos han dado, que es el ALBA, que tiene un componente mucho más ideológico, pero ellos están cómodos ahí y tienen el derecho de pedirlo. Lo importante es separar, no diría la monserga y bravata, porque eso es insultar a los líderes, sino más bien estos llamamientos tan pasionales que se hacen, separarlos de lo que efectivamente ocurre en el terreno de lo político. Habría que ver, por ejemplo, cuál es la postura que toma tras bambalinas Brasil, que es un actor muy relevante dentro de la región, muy determinante, y que nadie puede acusarlo de derechismo al gobierno brasileño, como se le podría decir a otros gobiernos en la región como el nuestro. Exacto. En ese sentido, la posición de Brasil y yo creo que la posición de Chile también ha sido extremadamente... Eso te quería preguntar, ¿nuestra posición ha sido la adecuada? Sí. Es decir, este es un problema bilateral, nosotros... Pero es más que eso, porque han participado en las instancias multilaterales. Y yo creo que también se está mirando mucho lo que Brasil haga. ¿Y por qué se está mirando mucho lo que Brasil haga? No solo por el peso específico de Brasil, sino que es un interlocutor que en definitiva puede ser útil, negociando tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea para la resolución de este conflicto. Jaime, esto puede ser un tema que tome muchísimo tiempo, porque finalmente no sabemos cuánto tiempo puede estar asilado en la Embajada de Ecuador Julian Assange, porque al parecer la postura de Gran Bretaña es clara en que no le van a entregar el salvoconducto. Sí, no se lo van a entregar. Y en ese sentido, creo primero que puede ser muy largo. Segundo, los británicos en eso son bastante ordenados como mensajeros. No hay que olvidar el caso de nuestro propio ex dictador. Exacto. Para que no nos vayamos tan lejos. Nuestro propio caso, el dictador Augusto Pinochet estuvo en Londres detenido por una orden que emanó del juez que hoy día es abogado. Exacto, sí. Hay una serie de coincidencias en el caso. Por cierto, y en este sentido, Gran Bretaña, por un lado, fue tremendamente garantista, con un dictador de bastante mala fama en Europa, pero fue garantista porque una persona, un ser humano que merece derechos, que merece respeto como ser humano, independiente de lo que se le acusase, por un lado. Y segundo, fue bastante diligente con la justicia española en términos de arrestar al señor Pinochet, casi al mismo momento que la orden salió, pero que en ese sentido garantista, cuando Jacques Straw le da por razones humanitarias la libertad, tampoco se volvió a discutir. Es decir, no estamos hablando de un país que primero que le dé una interpretación sobre política a las cosas, porque nadie podría decir que el señor Pinochet era tremendamente popular en el Reino Unido, y sin embargo consideraron que correspondían las razones humanitarias y se les entregó. Otra codiscusión diferente es el tema político, tanto en ese caso, si correspondía o no correspondía que el señor Pinochet lo juzgara en el Reino Unido, como en este caso del señor Assange, el tema de que si corresponde o no, porque además está siendo acusado de delitos que no son menores, como violar a una persona.
Vamos a estar muy atentos entonces a lo que sucede, pero te agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros. Vamos a estar a la espera si finalmente Julian Assange se pronuncia, y ahí también está la polémica desde donde lo hace, porque al parecer el balcón también sería un territorio que podría eventualmente hacer que la policía lo pudiese tomar retenido, ¿no? Sí, esa es la duda de dónde tiene que estar. Bueno, pero vamos a estar muy atentos a eso. Te agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros durante esta mañana. Muchas gracias. A ustedes los invitamos a una pausa, pero ya regresamos con más noticias.